Querido Señor, gracias te doy, Padre, te damos todos por este día, por la oportunidad de buscarte en el estudio de tu palabra. Oh Dios, dirígenos en esta hora, que tu Espíritu Santo, Señor, pueda descenderse sobre nosotros una vez más. Oh Señor, bautízanos con él y en esta hora que precisamos en la dirección de tu Espíritu Santo, puedas asistirnos, oh Señor, puedas abrir nuestro entendimiento. Y como sucedía también con los discípulos camino a Maús, nuestro corazón hoy pueda arder al escuchar, oh Señor, al leer las Sagradas Escrituras. Gracias, queremos oír tu voz. Lo rogamos todo en Jesús. Amén. Bien, voy a compartir mi pantalla aquí. El tema para hoy es la continuación del tema del día de ayer. Ayer estuvimos observando que hay distintos problemas dentro del grupo de creyentes que profesan seguir a Cristo Jesús. Observamos allí que hay varios grupos. Están los que son carnales, los que están laodicenses, los que tienen apariencia de piedad. Y están también aquellos que son falsos, pues. Dicen ser algo, pero no lo son. No han muerto al yo. También veamos ese último grupo. Pero el último grupo en sí es el que nos interesa más, que es aquellos que viven en el espíritu. Necesitamos observar qué características tienen quienes viven en el espíritu. ¿Qué características tienen aquellos que han recibido y que reciben cada día el Espíritu Santo? Y ese será el tema del día de hoy y del día de mañana también. ¿Qué significa estar en el Espíritu? ¿Cuáles son las características de una persona que cada día es bautizado con el Espíritu Santo? Y como pueden ver allí el título, dice, ¿cuál es la solución para nuestros problemas? Ayer, por así decirlo, veíamos los problemas. Hoy, ¿cuál es la solución para nuestros problemas? ¿Cómo podemos convertirnos en cristianos felices y fuertes? Avanzamos. Diariamente pidamos el Espíritu Santo. Ya lo hemos repetido varias veces durante estos días. Creo que esa idea ha quedado muy clara. Hoy vamos a ahondar un poquito más en esa idea una vez más. Sucede que cuando nosotros llegamos a los pies del Señor Jesús, esta idea se nos dice, se nos enseña. Sin embargo, quizás el poco hincapié que se hace en ella lleva a algunos a abandonar la importancia de buscar diariamente a Cristo Jesús y pedir el Espíritu Santo. Y muchas veces nuestras oraciones están llenas de peticiones que son necesarias hacer al Señor, pero falta esa petición de pedir diariamente el Espíritu Santo. Jesús dice, permaneced en mí y yo en vosotros. El estar en Cristo significa recibir constantemente de su Espíritu, una vida de entrega sin reservas a su servicio. Esa frase, sin reservas. No puede haber reservas. No podemos estar entregados a Jesús solo un 99%. Tiene que ser una entrega al 100%. El 99% de la entrega a Cristo significa en realidad un 0%. Porque en el corazón no puede estar dividido. Tiene que ser una entrega completa al Señor. El punto crucial entonces es que, por lo general, rindamos nuestra vida a Dios diariamente, incluyendo todo lo que somos, lo que tenemos, y que diariamente pidamos y recibamos por fe el derramamiento del Espíritu
Santo. Necesitamos ser bautizados con el Espíritu Santo cada día. No basta nada más ser bautizados del agua, no basta solamente. Y si podemos observar, el bautismo del agua sucede una sola vez, bueno, en el mejor de los casos, una sola vez en nuestra vida. Y ya no necesitamos más ser bautizados sumergidos en el agua. Ya no, ya hemos nacido, los que hemos aceptado a Cristo y hemos dado ese paso, hemos nacido del agua. Pero el nacer del Espíritu, ese sí es un bautismo que necesitamos todos los días. Del Espíritu Santo sí es necesario, todos los días. Eso significa entonces rendir diariamente nuestra vida a Dios. Jesús dice en Lucas 9:23, si alguno quiere venir a mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Allí observamos también que Jesús en otras palabras lo dice, que debe ser cada día. Seguir a Jesús es algo de cada día. En tiempos de Jesús, quienes cargaban una cruz eran aquellos que habían sido condenados a la muerte. Era la peor muerte que podía observar tener una persona, sufrir una persona en ese entonces, y nadie cargaba una cruz, solo los que habían sido condenados. Así que Jesús dice que debemos negarnos a nosotros mismos. Realmente veamos un poquito más qué significa esto. El negarse a uno mismo significa darle el control de nuestra vida a Jesús. El cargar la cruz no significa que tendremos dificultades cada día. Significa negarnos a nosotros mismos diariamente y rendirnos con gozo y toda nuestra disposición a Jesús. Así como Pablo dijo de sí mismo, cada día muero. Entonces quiero recordar lo que dije, creo que el día lunes, el viejo hombre todos los días resucita. Nos hemos despertado hoy muy temprano para buscar al Señor y para morir al yo. ¿Por qué? Porque mientras estábamos durmiendo, el viejo hombre ha vuelto a nacer, es decir, ha vuelto a resucitar de nuevo. Ese viejo hombre plagado de vicios, con hábitos erróneos, con hábitos pecaminosos, que se complacen en hacer lo malo, que todos tenemos, tú y yo. Ese viejo hombre que ha vuelto a nacer hoy tiene que morir hoy de nuevo y tenemos que ser bautizados, tenemos que tomar la cruz hoy y seguir a Jesús. El tomar la cruz significa rendirnos por completo al Señor Jesús. Esta es la tesis, por así decirlo, es la tesis del cristianismo. Negarnos a nosotros mismos cada día, así como Jesús se negó también. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo. Bien, aquí alguien ha querido hacer alguna anotación en la pantalla. Dice, lo que sucede en el mundo natural pasa también en el espiritual. La vida natural es conservada momento tras momento por un poder divino. Sin embargo, no es sostenida por un milagro directo, sino por el uso de las bendiciones puestas a nuestro alcance. Así, la vida espiritual es sostenida por el uso de los medios que la providencia ha provisto. Si nosotros observamos el firmamento, así como lo hizo el salmista, podemos observar, como lo dice la ciencia, que cada estrella de esa puede ser un sol. Y hay otros sistemas solares también. Hay otros planetas también. Y bueno, sin ir muy lejos, nuestro mundo aquí, para ser conservado, necesita cada día de que el Señor haga su obra en cada ser vivo, en cada ecosistema, en cada uno de los sistemas también, como hemos dicho, sistemas solares que puedan haber y otros planetas.
el mismo sol. Entonces, todos los días el mundo natural es conservado momento tras momento por el Señor. Y así de esa manera también nosotros debemos, la vida espiritual debe ser sostenida por los medios que la providencia ha provisto. ¿Cuáles son esos medios? ¿Qué medios Dios nos ha dado a nosotros para poder conservar la vida espiritual? Ya hemos nacido de nuevo. Ahora, ¿qué medios el Señor nos ha dado para conservar la vida espiritual? El seguir a Jesús requiere una conversión de todo corazón al principio y una repetición de esta conversión diariamente. Todos los días hay que repetir esa conversión. Todos los días convertirse a Jesús. Todos los días ser vestidos, como vemos en la imagen, ser vestidos con la justicia de Cristo. Dice Ellen de White, esto también está en El Camino a Cristo: conságrate a Dios todas las mañanas. Haz de esto tu primer trabajo. Sea tu oración: tómame, oh Señor, como enteramente tuyo. Pongo todos mis planes a tus pies. Úsame hoy en tu servicio. Mora conmigo y sea toda mi obra hecha en ti. Esto es un asunto diario. Cada mañana conságrate a Dios por ese día. Somete todos tus planes a Él. ¿Qué planes tenemos hoy nosotros, cada uno? ¿Qué diligencias vamos a realizar hoy? ¿Qué planes hemos estado meditando a largo plazo? Coloquemos eso en las manos del Señor y que sea su obra hecha en nosotros. Sometamos esos planes a Dios para ponerlos en práctica, sigue diciendo aquí, o abandonarlos, según te lo indicare su providencia. Aquí es importante entonces escuchar la voz de Dios. Termina diciendo: podrás así poner cada día tu vida en las manos de Dios y ella será cada vez más semejante a la de Cristo. Vean que debemos hacer planes a futuro. Dios no nos quita eso, que hagamos planes, pero esos planes debemos llevarlos a Dios, someter nuestros planes a Él. Y Dios nos indicará si esos planes los vamos a realizar, los vamos a llevar a cabo, o si debemos abandonarlos o cambiarlos. Dios nos debe indicar. Entonces esta obra es importante en el sentido individual. Nadie puede hacer esto por otra persona. Recordemos las 10 vírgenes, las vírgenes insensatas que no tenían aceite en sus lámparas, quisieron pedir a las otras aceite y no pudieron obtenerlo porque es una obra individual. Las vírgenes prudentes le aconsejaron: mejor vayan y compren al que vende. Así también es a diario. Yo no le puedo pedir a el anciano de la iglesia o al pastor que me llene de Cristo Jesús. No puedo. Eso tiene que ser una obra totalmente individual que yo haga, que busque al Señor. Aún en el estudio de la palabra de Dios, también debemos aprender a buscar al Señor de manera individual. Agarrar nuestras Biblias y estudiar la palabra de Dios, y eso nos llena. Porque pudiéramos nosotros, y aconsejo que lo hagamos, estudiar el folleto de escuela sabática es bien. Es lo correcto porque de manera colectiva, como iglesia, estamos todos unidos estudiando un mismo tema y el día sábado compartimos eso. Pero de manera individual hay que buscar al Señor. Eso ya incluye el estudio de la palabra en un tema que yo sé que el Señor me quiere, que yo necesito que Dios me hable. Tengo planes hoy, quiero escuchar la voz de Dios. Quiero saber si Dios, qué Dios quiere decirme a mí personalmente. Para ello necesito ir en oración y en el estudio de la palabra. Ya esto no incluiría el folleto de escuela sabática porque es un tema específico que allí estudiamos y es colectivo. Ahora, en mi vida personal necesito que Dios me hable a mí personalmente, porque yo vivo una realidad diferente a la de otras personas
y una realidad que quizás el folleto de escuela sabática no está abordando. Por eso es una obra individual. Cada día debemos escuchar la voz de Dios. Y esto, nadie puede hacer esto por otra persona. Es algo que se debe experimentar cada uno individualmente. De esa manera, somos también bautizados con el Espíritu Santo. Si buscamos a Dios y nos convertimos cada día, voy a dejar de compartir aquí para ahorita, después para quitar esa raya. Dice, si buscamos a Dios y nos convertimos cada día, todas nuestras murmuraciones serán acalladas, todas las dificultades se alejarán y quedarán resueltos todos los problemas complejos que ahora nos acongojan. Entonces, si observamos aquí, podemos observar ya una segunda característica de quienes viven en el Espíritu. Las personas que viven en el Espíritu son personas que al buscar a Dios, cada día someten sus planes a Él. Cada día le buscan en oración para escuchar su voz en el estudio de la Biblia. Pero también hay una característica fundamental. El que ha recibido el Espíritu Santo es una persona que deja de murmurar. Ya no murmura ya. Y sus problemas, todos los problemas complejos que tienen que ver con el carácter, con el temperamento y que nos acongojan muchas veces, problemas complejos que tienen que ver quizás en el entorno en que nosotros estamos, y por eso también hay murmuraciones muchas veces. Todos esos problemas complejos que en realidad están dentro de nosotros, no están afuera, ahora no nos acongojan, dice allí. ¿Cuántos de nosotros muchas veces hemos murmurado por los problemas que hay dentro de la iglesia y que podemos estar nosotros percibiendo y que de pronto no son, pero les estamos percibiendo nosotros? Entonces, esos problemas, cuando empezamos a buscar a Dios a cada día, son solucionados. Podemos estar en una atmósfera contaminada, dice Ellen White, también dice eso. Podemos estar en una atmósfera contaminada y no respirar sus miasmas. Entonces, todas nuestras murmuraciones serán acalladas, ya no estaremos murmurando. Recuerden que uno de los pecados del pueblo de Israel era la murmuración. Ellos murmuraban contra Moisés constantemente y le echaban la culpa a Moisés de lo malo que les estaba sucediendo. Indirectamente estaban murmurando contra Dios. Nos has traído aquí para que muramos de sed, porque no tenían agua. Murmuraron también porque solamente Dios quería darles el maná. Y dijeron, nuestra alma está hastiada de este pan liviano. Porque recuerden que cuando uno come una comida sana, como es una comida liviana, la digestión es más rápida, pero nos sentimos también despejada nuestra mente. Y eso nos ayuda a conectarnos con Dios. Pero ellos estaban acostumbrados a las ollas de Egipto. Y por eso también murmuraron, nuestra alma está hastiada de este pan liviano. Eran la murmuración de ellos cada día. Y bueno, murmuraron, faltaría tiempo para ver todas las murmuraciones de ellos. Entonces, muchos de ellos murieron por esto también. Él lo dice allí Pablo en 1 Corintios 10. Y dice, y no murmuremos como algunos de ellos murmuraron y murieron. No recuerdo ahorita exactamente el número de los que murieron por murmurar. Entonces, al buscar a Cristo Jesús cada día, al ser bautizados con el Espíritu Santo, todas nuestras murmuraciones serán acalladas. Todas las dificultades se alejarán. Podrán haber problemas en la iglesia, en el grupo pequeño, y ya no vamos a estar murmurando porque tendremos fe en que Dios lleva las cosas a control. Y esto no quiere decir que no pongamos de nuestra parte para que los problemas se solucionen. No quiere decir esto eso. Sino que ya no estaremos murmurando. Recuerden que la murmuración tiene que ver con críticas también. Tiene que ver con que yo visito un hermano o lo llamo, o cuando hablamos con alguna persona y empezamos a murmurar de todo lo malo que está sucediendo y que nosotros percibimos que está
sucediendo, muchas veces no es así. Y allí comienza el pecado de la murmuración. Y algunas veces eso comienza en el interior de nosotros, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Ok, seguimos aquí. Cuando nos rendimos conscientemente a Jesús cada mañana, estamos haciendo lo que Él desea que hagamos, ya que es Él quien nos dice, venid a mí. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y también dice, y el que a mí viene, no lo echo fuera. Hoy podemos ir a Cristo Jesús tal como estamos. Estamos trabajados, estamos cargados, estamos con problemas, con dificultades. Vayamos a Cristo Jesús. Recuerden que Jesús, al que va a Él, no lo echa fuera. Jesús recibe a todos, a cada uno de nosotros tal como estamos. Y Él se encargará de solucionar todos los problemas. El Señor anhela hacer grandes cosas por nosotros. No ganaremos la victoria por el número, sino por la plena sumisión del alma a Jesús. Hemos de salir en su fortaleza confiando en el poderoso Dios de Israel. Aquí nos dice que la victoria no tiene que ver tanto con el número. Es posible que nosotros en el grupo pequeño no veamos muchas personas conectados. Es posible que en el culto no veamos muchas personas conectadas. Pero recuerden que la victoria no tiene que ver con el número, sino con la plena sumisión del alma a Jesús. Jesús llamó solamente a 12 personas para que estuviesen con Él. Y a esos los mandó a predicar. Y a través de esos 12 discípulos, el evangelio fue predicado en todo el mundo antiguo, en todo el mundo conocido en ese entonces. Entonces no es el número, sino la plena sumisión del alma a Jesús. Donde están 2 o 3 congregados, allí estoy yo, dice el Señor. Porque no tiene que ver el número, sino la plena sumisión del alma a Jesús. Cuán entregados estamos a Cristo. Hay una declaración importante en 2 Corintios 4:16, dice, el hombre interior, no obstante, se renueva de día en día. ¿Cómo sucede esto? Esta renovación sucede, según Efesios 3:16 al 19, por medio del Espíritu Santo. Dice allí, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Qué bonito este texto. Dice que al final seamos llenos de toda la plenitud de Dios, o sea, totalmente llenos de Dios. Y eso, ¿qué quiere decir eso? A fin de que seamos arraigados y cimentados en amor. Allí es que se ve cuando una persona está en Cristo Jesús. Cuando una persona ama con todo su corazón, con toda su mente, con todas sus fuerzas a Dios, y cuando ama a su prójimo. Allí podemos observar que esa persona está en Cristo, que esa persona es dirigida por el Espíritu Santo. Esto resulta en que, como regla general, es necesario orar diariamente por la renovación del Espíritu Santo. Cristo vive en nosotros como resultado de orar, de buscar al Señor en el estudio de la palabra. Él fortalece nuestro hombre interior de acuerdo a sus riquezas en gloria. El poder de Dios es un poder sobrenatural, no está en nosotros. De esta manera, el amor de Dios es puesto en nuestros corazones. Y esta es la forma de vivir llenos de toda plenitud de Dios. Aquí está el meollo del asunto, de lo que hemos estado hablando. Para ser llenos de toda plenitud de Dios, para ser llenos del Espíritu Santo cada día, es necesario orar, escuchar la voz de Dios, es necesario rendirnos por completo y dejar que Dios coloque su amor en nuestros corazones. Al amar a las otras personas, entonces ya se eliminan los problemas que vimos allí, de donde salen las murmuraciones, las críticas. La persona ama a su prójimo, se compromete y sirve al prójimo cada día,
que son las características que hemos estado viendo. Los que han sido impresionados por las Sagradas Escrituras, como la voz de Dios, y desean seguir sus enseñanzas, tienen que aprender todos los días y recibir fervor y poder espiritual que les será provisto diariamente a cada verdadero creyente mediante el don del Espíritu Santo. Fervor y poder espiritual. Muchas veces en nuestra vida hemos notado que ese fervor, ese primer amor, ha ido decayendo. Así como le sucedió a la iglesia de Éfeso. El primer amor lo perdieron. Y ya no había ese fervor, ese poder espiritual. Y la solución está en cada día rendirnos al Señor. En cada día ir a Cristo Jesús. En el estudio de la palabra, en la oración, en la testificación. Amando al prójimo. De la manera en que Dios nos los indica. Romanos 5:5 nos enseña que el amor de Dios es derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Podemos encontrar lo mismo en Efesios 3:17. El bautismo diario del Espíritu Santo hace que al mismo tiempo recibamos un bautismo de amor, ser llenos del amor ágape de Dios. Además, Gálatas 5:16 y Romanos 8:2 dicen que el resultado será que el poder del pecado será roto. ¿Qué dice la última cita aquí? Romanos 8:2. Dice que de manera que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Es decir, que cuando el Espíritu Santo toma posesión de nuestra vida, nos libra de ese poder del pecado, que allí se denomina en el Romanos 8:2 la ley del pecado y de la muerte. Esa naturaleza pecaminosa, ese poder del pecado que todos hemos sentido que nos lleva, que nos impulsa a hacer lo malo, es roto ese poder. Y entonces nada más está la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. El fundamento del servicio de adoración al tabernáculo, veamos un poquito aquí, era el sacrificio ofrecido cada mañana y cada noche. En el sábado se ofrecía un sacrificio adicional. Esto sucedía en el tabernáculo, en el santuario terrenal. Cada mañana y cada noche había un sacrificio. Y el sábado era uno adicional. Entonces, en esta costumbre, los cristianos, así como en el antiguo Israel, tienen un ejemplo para su oración matutina y vespertina. Si bien Dios condena la mera ejecución de ceremonias que carezcan del espíritu de culto, mira con satisfacción a los que le aman y se postran de mañana y tarde para pedir el perdón de los pecados cometidos y las bendiciones que necesitan. Entonces, así sucedía en el antiguo Israel. Cada mañana y cada noche, sí o sí, tenía que realizarse un sacrificio. De esa misma manera, nosotros cada día también hoy debemos buscar al Señor. Cada mañana, cada noche debe haber un culto. En el mejor de los casos debe haber un culto familiar. Pero de manera personal también cada mañana y cada noche busquemos al Señor, pidamos perdón por nuestros pecados cometidos y entreguemos una vez más nuestra vida al Señor. Esto es lo que necesitamos hacer como iglesia, como individuos, como creyentes, para vivir en el Espíritu. Mateo 6:33, Jesús dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Esas cosas de las que menciona allí, todas estas cosas, se refieren al alimento, se refieren al vestido del que Jesús ya en los versos anteriores ha hablado. No os afanéis por buscar qué comer, por buscar qué vestirnos, porque los gentiles buscan esas cosas también. Nosotros, los hijos de Dios, buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Primero buscamos al Señor cada día, primero ponemos nuestros planes en sus manos, y al salir a trabajar, el Señor añadirá entonces las demás cosas. No nos va a hacer falta el pan, no nos va a hacer falta el vestido,
nuestras necesidades primarias humanas serán satisfechas por el Señor. El reino de Dios significa hoy en día para nosotros tener a Cristo en nuestros corazones. Jesús es el reino de Dios en persona. Por esto es que necesitamos entregarnos diariamente y pedir cada día por el Espíritu Santo durante nuestro tiempo devocional. Apreciados hermanos, amigos, tú si podrás observar, si escuchas varios sermones de grandes predicadores, casi todos tienen algo en común. Cuando estudiamos la Biblia, observamos que la fórmula del éxito el Señor ya la ha dado de manera sencilla. Es buscar a Cristo Jesús en oración, en el estudio de su palabra y testificar. Pero parece que Satanás se ha empeñado de que ninguno de nosotros pueda cumplir esto. Y es por eso que hemos fallado en el estudio de la palabra, en la oración, en la testificación. Y por eso se está viendo un gran letargo en la iglesia, por eso no hay poder. Muchas veces en las congregaciones, en distintas congregaciones adventistas no hay poder, porque allí en eso Satanás ha ganado algunas batallas en muchos de los creyentes. Entonces, la fórmula sencilla: busquemos al Señor cada día, rindamos por completo nuestras vidas al Señor. Busquemos al Señor en el estudio de su palabra, en la oración, en la testificación. Que el Señor pueda llenarnos hoy y siempre de su Espíritu Santo. Dios te bendiga.